Muy buenas tardes nuevamente, qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Seguimos gozándonos con la Escritura. Es importante conocer lo que dice la palabra. Dice el Señor Jesucristo que de esta manera no nos van a engañar. Cuando ya conocemos la Escritura no vamos a ser engañados. La vez pasada leíamos el Sermón del Monte, una preciosidad de la Escritura. El Sermón del Monte. Y continuando con el resumen que estamos haciendo del libro de Mateo, despuesito del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice que llega a un lugar. Llega a un lugar y entonces ahí dice en Capernaum, en ese lugar marítimo, dice la Escritura, que llegó un centurión y le dijo, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esto lo quiero leer porque se me hace bien hermoso, cómo es que la fe le agrada tanto al Señor. Dice la Escritura en Hebreos que sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Y aquí está la manifestación que el mismo Señor Jesucristo se gozó de la fe que tenía este centurión. Dice, Jesús le dijo, diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas di la palabra y mi mozo sanará. Dice, porque yo también soy hombre que tengo gente bajo mi potestad. Y le digo a un soldado, ve, y este va. Y le digo a otro, ven, y tiene que venir. Así es la potestad que yo tengo, igual que la que tú tienes. Dice, ven, y a mi siervo le digo, haz esto, y lo tiene que hacer. Y oyendo Jesús estas palabras de que le dijo, no vayas a mi casa porque no soy digno de que desciendas a mi casa. Era un soldado romano. Y sin embargo le pidió ese favor que sanara a su siervo. Y ya iba el Señor Jesucristo, iba caminándose ya hacia él y le dijo, no vayas a mi casa porque no soy digno. Pero di una palabra y con la pura palabra yo sé que va. Porque yo también tengo gente que le digo a este, ve ya, y va. Y le digo a aquel, ven y tiene que venir. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo tiene que hacer. Dice la Escritura que el Señor se maravilló. Imagínate, al que creó los cielos y la tierra, al que creó el firmamento, fue maravillado por la fe de un hombre. Por eso me interesaba leer esta parte. Oyéndolo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, porque les falta fe, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué hermosa es la fe cuando nos habla el Señor. También haciendo resumen, dice, cuando los fariseos veían que el Señor Jesucristo comía y bebía con los publicanos, con las rameras, con la gente más rara, dice, y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino a los pecadores a transformar nuestra vida, a librarnos de esa condenación por causa del pecado. Dice, antes vayan y aprendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentimiento viene de dos vocablos hebreos, uno de ellos es metanoia. Dice la Escritura que el arrepentimiento es volver a la instrucción. El pueblo de Israel así lo ve, el arrepentimiento es volver a la Torá, volver a la instrucción que Dios dio. Por eso dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias a Dios. Esta es una especie de resumen de lo que nos dice el libro de Mateo. Hay tantas cosas, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios. Esto lo has escondido de los sabios, aquellos prepotentes que creen que saben todo, pero se los ha declarado a los pequeñitos. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Por eso nos dice que es necesario hacernos como niños para llegar al reino de los cielos. Y esta es una especie de resumen. En el capítulo 13 nos habla de la parábola del sembrador. Qué maravilloso, cómo es que dice que el sembrador salió a sembrar
y sembró, y una parte cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales y como no tenían raíz, pues se secó. Otra parte cayó entre espinas, crecieron las plantas, creció la espina y ahogó a la planta para que no diera fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Espero que estas palabras caigan en buena tierra y podamos dar fruto, fruto a 100 por 1, dice la Escritura. Y así es, este es el resumen del libro de Mateo. Dice, cuando habla también dice que debemos honrar al padre y a la madre. Dice, este pueblo, cuando el Señor ya lo habían fastidiado, dice, este pueblo de labios me honra. Ese es lo que decía el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Ten cuidado que no estés aprendiendo doctrinas, aprendiendo mandamientos de hombre que son, el corazón del hombre es malo desde siempre ha sido malo. Necesitamos esa transformación que hace el Señor. El único que puede salvar, que puede hacer esa transformación, es el Espíritu Santo que nos ha sido dado desde que creímos en el Señor. Vemos cuando se transfiguró el Señor, dice que su rostro y sus ropas resplandecientes. Y vamos a leer el segundo sermón del Señor. Este lo dio frente al templo, dice la Escritura. En el capítulo 24 leemos ahí, dice, saliendo Jesús, iban por el templo, y se llegaron los discípulos, le mostraron los edificios del templo, le mostraban las maravillas del templo, y respondiendo Jesús les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general del ejército Tito, que más adelante fue un César, Tito, en la época en que Tito, ellos procuraban, entendían la religión, los romanos entendían la religión judía, y entendían al pueblo cómo honraban a Dios. Entonces tenían cierto respeto, ¿sí? Aún así lo conquistaron. Entonces dice la Escritura que en el año 70, cuando ya el pueblo rebelde quiso, dice, vamos a correr a los romanos, y se armó un pleito y se destruyó el templo. Los romanos destruyeron el templo con el coronel Tito, con el soldado que más adelante fue un César. Dice, y respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Escuchen lo que le preguntaban al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del mundo? Escucha la primera señal que nos recomienda el Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Él sabía que iba a haber mucho engaño, él sabía que iba a haber mucha corrupción, muchas religiones. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, ya hubo una guerra mundial, ya hubo 2 guerras mundiales. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias. Si no sabremos que habrá pestilencias, ahorita que tenemos terriblemente este virus, sabemos perfectamente que habrá pestilencias, dice el Señor, y habrá pestilencias y hambre y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ten cuidado que no seas engañado, hermano. Lee la Escritura, lee la palabra de Dios, vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Es necesario que leamos al profeta Daniel. El profeta Daniel era una persona muy sabia, tenía una sabiduría y una humildad, porque llegó delante de Dios y Dios lo escuchó, Dios le reveló. En una ocasión llegó el ángel y le dijo: desde que te hincaste, desde ese momento ya estaba la respuesta, pero el adversario vino y se interpuso, por eso se tardaron 21 días en responderle. Fue porque el enemigo había enviado a alguien para estorbarle a la respuesta, pero Dios escuchaba a Daniel. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo en su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, mas hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque son terribles. Dice, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere: he aquí, el Mesías está allí, no le crean. Si alguien te dice: yo soy el Mesías, no le creas. Entonces si algunos dijere: he aquí está el Mesías, o allí, no le crean, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios. Van a ser señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a los que conocen de la palabra. He aquí, os lo he dicho antes, así que os dijeren: he aquí en el desierto está el Mesías, no salgas. He aquí adentro de esa recámara se apareció, no creas. Porque como el relámpago, así como el relámpago se muestra desde un oriente hasta el occidente, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra lo van a lamentar, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder. Va a ser una manifestación gloriosa, enorme, que vamos a poder ver a nuestro amado Salvador. Dice, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya la higuera empieza a enternecer, que empieza a brotar, dice, a brotar hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas esas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice nuestro Salvador, pero mis palabras no van a pasar, tienen cumplimiento. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Hay quienes se paran y dicen, para el 2000, nadie lo sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre solo. Mas como en los días de Noé, nos pone algunos ejemplos, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Pero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no penséis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, lo hallare así, obediente. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrán. Y si aquel siervo malo dijere,
dijera en su corazón, mi señor tarda todavía en venir, entonces comenzare a herir a sus consiervos y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe, y le cortará por el medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice el capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esta es una parábola maravillosa que nos pone el Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cada una de las 10 vírgenes llevaba su lamparita, salieron a tomar, ya venía el esposo, salieron a tomar, salieron a la calle a esperar, a recibir al esposo. Pero 5 de ellas, la mitad de ellas eran vírgenes prudentes y las otras 5 eran vírgenes fatuas, vírgenes necias, tontas. Dice, las que eran tontas, tomando sus lámparas, no agarraron aceitito, tomaron las lámparas y dijeron, pues al cabo ya no tarda en venir, y salieron. No se prepararon con el aceitito. El aceitito es el símbolo del Espíritu Santo. Dice, las 5 de ellas prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Prepararon mi garrafoncito de aceite y mi lamparita, para si se acaba este aceite, aquí tengo más. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Todas quedaron dormidas porque se tardó el esposo, pero a la medianoche se escuchó el clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 rápidamente se levantaron y prepararon sus lámparas. Pero las necias le dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotros, porque si te doy de mi aceite se me va a acabar a mí también. Porque no nos falte a nosotras y a ustedes, id antes a los que venden y comprad para ustedes. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las 5 vírgenes prudentes que tenían aceitito y que tenían su lámpara, las 5, dice, mientras que ellas iban a comprar, mientras las 5 fatuas fueron a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y ahora sí traemos aceitito, ábrenos. Mas respondiendo él les dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos nos da otra parábola, hermano, escucha. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A este le dio 5 talentos, y a este otro le dio 2 talentos, y a este nada más le dio 1 talento, a cada uno conforme a sus facultades. El mismo Señor sabía que el que le daba 5 tenía mayor facultad, el que le daba 2 también, y el que le daba 1 pues nada más conforme a su facultad. Y el que había recibido 5 talentos se fue y trabajó y granjeó y hizo algo con esos 5 talentos, y hizo otros 5 talentos de ganancia. Asimismo, al que había recibido 2 talentos también se fue y trabajó con esos 2 talentos y hizo otros 2 talentos. Mas el que había recibido 1 fue y escondió en la tierra. Dijo, el Señor va a venir a cobrarme su talento, mejor lo escondo para cuando venga. Dice, mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, con los 5 talentos que me entregaste, aquí están otros 5 talentos que he ganado. Traigo 10 talentos, tú me diste 5, pero ahora traigo 10 porque también me diste la capacidad de hacerlos trabajar. Hemos ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, pero he aquí, otros 2 talentos he ganado sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está lo que es tuyo, este talento es tuyo. Respondió su señor y le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con una ganancia. Quítele pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, tú tienes un talento, tú tienes los talentos que Dios te ha dado, sácales provecho, disfrútalos, gózalos y ponlos a trabajar, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga, este ya no fue una parábola, este ya fue una semejanza. Escucha lo que nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor Jesucristo, cuando nuestro amado Salvador regrese, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces el Señor Jesucristo se va a sentar en el trono de su gloria. Si se va a sentar en un trono es porque es Rey. Nuestro amado Salvador se va a sentar en el trono de su gloria. Cuando Él venga, se va a sentar en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las gentes. Dice la Escritura que a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre, todos vamos a postrarnos delante del Señor. Por eso ahorita es mejor que te postres delante del Señor que lo tomes como tu Rey y no como tu juez. Tómalo como tu Rey, como tu Salvador. Póstrate delante del Señor. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las gentes, y Él los apartará los unos de los otros. Como el pastor, dice, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. El pastor sabe que las ovejas van de un lado y sabe que los cabritos van del otro lado. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, a las ovejas, a los que obedecen: venid, benditos de mi Padre. Escuchen esto precioso que dijo el Señor. Esta es la vida que nos lleva al Padre. Este es hacer tesoros en el cielo. Venid. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces aquellas personas justas, los que estaban a la derecha, entonces aquellos justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te dimos de beber cuando estabas sediento? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto les digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Se sabe, hermano, está clara la Escritura. En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Si te hubiéramos visto, hubiéramos corrido a darte de comer. Si te hubiéramos visto, te hubiéramos cubierto. No esperes a que venga el Señor. Hazlo con tu hermano. Hazlo con tu prójimo. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos sediento? ¿O cuándo te vimos huésped o desnudo o enfermo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel y no te servimos? Te hubiéramos servido si te hubiéramos visto. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Sé sabio, hermano, sé sabio. La palabra de Dios es clara.
Este es el Evangelio de nuestro Señor. Ya la gente ya no quiere estar escuchando, ya quiere que mostremos que Jesucristo está en nuestro corazón. Necesitamos mostrarlo, ya dejar de tanto hablar y tanto hablar. Si es necesario sí mencionar, pero es más importante hacer. Dice la Escritura que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, hacedores de la palabra. Esta es una oportunidad para poder hacerlo así, hermano. Ya hemos entendido, ya hemos aprendido. Sé sabio, hermano. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Aquí sí vamos a seguir escudriñando la palabra. Por lo tanto, te recomendamos, lee la palabra, lees, para que no seas engañado. Si no te van a decir, mira, aquí en esta recámara se nos apareció, y ahí vas a ir corriendo. No, hermano, sé sabio, conoce la palabra. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano. Gracias.